es que estoy grabando, me piden grabar, entonces grabando. No. Ya, ahora sí. Muchachos, entonces, los mayas de las zonas altas es Guatemala, Belice y El Salvador. Los mayas de las zonas bajas es Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Repito, los de las bajas, que son los nuestros, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Muy bien. Ayer también vimos que tenían una escritura ideográfica, que es a base de ideas, por lo cual traducir a los mayas es complejo, porque finalmente tú escribes dibujos en base a una palabra, no palabras en base a las ideas como nosotros, y eso lo hace muy difícil de traducir. Sí, Miquel. Disculpa, profesor, no lo escuché de los países. Tabasco, Campeche. A ver, los mayas de las zonas bajas es Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Esos serían los estados. Y los países que incluyen también mayas es Guatemala, Belice y El Salvador. ¿Perfecto? Sí, profesora, gracias. Muy bien. En la escritura ya habíamos hablado de una escritura ideográfica, donde teníamos dos libros importantes, que es el Popol Vuh y el Chilam Balam. Y que ellos manejaban un sistema numérico muy importante, el sistema vigesimal, con el uso del cero, y que daba la oportunidad de tener calendarios mucho más precisos. ¿Sí? Los calendarios son mucho más precisos que el europeo, que los calendarios religiosos, ¿sí? Y pues ustedes me preguntarán, ¿cómo lograron hacer estos calendarios tan precisos? Muchachos, porque los mayas sabían observar, ni siquiera contaban con los recursos de tecnología que ahora se tienen. Los mayas, mediante la observación, pudieron tener calendarios más precisos y eso va a ser su gran cualidad. Bueno, una vez, ¿qué les voy a decir de los mayas? Los mayas desaparecieron, no han desaparecido, mayas tenemos. Lo que sí vamos a tener es que los mayas entran a una fase de decadencia y la fase de decadencia de los mayas es sobre todo, muchachos, un poquito antes de la conquista. Estamos hablando de 1400, cuando entran ya en una fase de decadencia, y por supuesto, para 1519, que ya es la conquista, pues ya son unos mayas que tienen muchos problemas muy complejos. Ahora, ¿por qué entraron en decadencia los mayas? Se habla de tres posibilidades. La primera es una sobrepoblación. Y esto va a traer consigo la cuestión agraria. ¿Sí? Si tú tienes cada vez más personas en tu población, pues vas a necesitar más gente que coma. Y entonces tu agricultura tiene que ser más variada y más intensa. De lo contrario, ahí va a haber carencias. Entonces, eso. Otra es el daño al medio ambiente que ellos causaron en aras de esta agricultura que no controlaban. El daño al medio ambiente que hace que ya se desforeste o que llueva demasiado y que tengan inundaciones y ya esto salga de su control. Y la otra, rivalidades entre ellos, que provoca una decadencia, por supuesto, ¿sí? Esas serían las razones o los factores para que se den lo que sería, muchachos, la decadencia de los mayas. Bueno, pues vamos con los mexicas, muchachos. Vamos a hablar de los mexicas. Y para hablar de los mexicas, yo tengo que decir
a partir de dónde surgen, ¿verdad? Los mexicas van a surgir, muchachos, aquí lo voy a poner, de un territorio que se llama Aztlán. Ese es su origen, Aztlán, que significa el lugar de la eterna blancura. Otros le han dado un significado como el lugar de las garzas o donde habitan las garzas. Dicen que era un lugar estupendamente maravilloso, bellísimo, con garzas de colores, con un medio ambiente padrísimo. Y muchos dicen que estaba hacia Nayarit. La verdad es que todavía no se sabe bien dónde estaba Aztlán, pero de que era un lugar bastante importante, por supuesto que lo era, ¿sí? Vamos a tener que en Aztlán vivían siete tribus náhuatl, de origen náhuatl, y todas se habían dispersado. De hecho, los últimos en salir fueron los mexicas. De esas 7 tribus, los últimos en salir de Aztlán fueron los mexicas. Cuentan que había un sacerdote que se llamaba Tenoch. Y este sacerdote que se llamaba Tenoch tuvo un sueño donde se le aparecía Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y le decía que tenían que ir en busca de un territorio que ellos tenían que habitar, ¿sí? Se hace esta peregrinación buscando lo que van a ver ahorita en la pantalla, muchachos. ¿Qué se buscaba? Pues esto. De acuerdo al sueño, de acuerdo a lo que el sacerdote le dijo, tienen que buscar un lago donde esté un nopal, postrado en anopal, un águila devorando a la serpiente. Y esa será el indicio, la señal de que ahí tendrán que fundar la nueva cultura. ¿Cuánto tiempo duró este peregrinar? Duró 210 años, hasta que finalmente el 13 de marzo, el 13 de marzo de 1325 se va a fundar México Tenochtitlan, encontrando el águila devorando a la serpiente en el lago de Texcoco. El lago de Texcoco fue el protagonista de esto. Muchachos, ante esta situación vamos a tener que hay que llegan al lago de Texcoco, los mexicas imponen, la verdad es que se veían muy violentos, una cultura acostumbrada a tomar decisiones violentas, y entonces les dio miedo a los de Texcoco, que ya estaba habitado, ¿verdad? Y los de Texcoco le dicen, pues aquí ya está habitado, así es que te tendrás que ir a otro lado, te sugerimos que te vayas a Tizapán. Y ahí se van a Tizapán, que era un lugar que está por Ciudad Universitaria, y los mandan ahí porque fíjense que Tizapán tenía víboras, alacranes, animales ponzoñosos, así, estaba medio feo. Y dijeron, cuando lleguen los aztecas, los animales ponzoñosos van a acabar con ellos. Pasado algún tiempo, muchachos, pues, ¿qué creen? Que los aztecas regresan a Texcoco y dicen, muchísimas gracias por haberme dicho que me fuera a ese lugar. Esas víboras y esos alacranes tan deliciosos. O sea que se los comieron todos, ¿sí? Y vamos a tener que, a partir de ahí empiezan a ganar, a base del miedo, a base de la guerra, pues más territorios. Los mexicas van a hacer una alianza, ¿sí? ¿Sí? Los mexicas van a hacer una alianza con otros grupos que van a ser los siguientes. Fíjense, los mexicas van a formar la Triple Alianza, y los de la Triple Alianza van a ser Texcoco,
Tlacopan, Tenochtitlan. Texcoco, Tacuba y Tenochtitlan. Son 3. Sí, por eso. Sí, Texcoco, Tenochtitlan, ajá, ok, Ese es del posclásico, ¿no? sí, Tenochtitlan y Texcoco, Tenochtitlan y Tacuba. Esos son. Perfecto, ajá. Y forman la Triple Alianza. Muchachos, los mexicas tenían varias actividades importantes, como por ejemplo, ellos se dedican a 2 cosas. Por eso es que sus dioses, ahorita voy a poner a los dioses más importantes, son dioses encaminados a esto, a la guerra y a la agricultura, que los va a llevar a un muy buen comercio. Las actividades más importantes, la guerra y la agricultura. Por eso es que sus dioses más importantes serán el dios de la guerra y el dios de la lluvia, que aquí se los voy a poner. Les voy a poner los dioses más importantes, destacando los 2 de arriba, por favor. Fíjense, yo creo que todos son muy importantes, pero los 2 de arriba, Huitzilopochtli y Tlaloc, son los fundamentales. ¿Y yo qué pondría de Huitzilopochtli? Es la divinidad suprema de la guerra y de las tempestades. Viene todo un proceso histórico de Huitzilopochtli, pero lo más importante es lo que viene en los 3 últimos renglones. Es la divinidad suprema de la guerra y de las tempestades. Huitzilopochtli. Ah, que es hijo de Coatlicue, que la fecundidad, que sí, pero que se acuerden ustedes que es el de la guerra. Y en el caso de Tlaloc, dios de la lluvia, ¿sí? Podía provocar sequías y huracanes devastadores. Les pongo todos. Perfecto, muchachos, ¿vamos bien? Sí, maestra. Muy bien. Ya si quieren le toman la captura, pero yo me iría directamente a estos 2, que son los más probables que les pregunte, ¿sí? Sin dejar la importancia de los otros. ¿Qué más vamos a tener, muchachos? Vamos a tener de la guerra. Si ustedes van al Templo Mayor, porque además con la gran ventaja de que Historia de México muchas cosas las tenemos cerca, ¿sí? Si ustedes van al Templo Mayor, van a poder observar en el Templo Mayor que está pintado de rojo y de azul. La zona roja es la de Huitzilopochtli y la zona azul es la de Tlaloc. Y ahí está clarísimo por qué ellos son cercanos a esta zona. O sea, ¿por qué estas actividades son para ellos tan fundamentales? Vamos a la actividad de la guerra. Miren, muchachos, el imperio mexica fue eso, un imperio. Y trabajó a base de ¿qué? De la guerra. Porque de repente como que decimos, ay, los malvados españoles conquistaron, hicieron, sí, pero los mexicas no eran damas de la caridad, muchachos. Los mexicas eran súper violentos y era un imperio que hacía guerras. La guerra más importante que ellos practicaban era una guerra que se llamaba la Guerra Florida. Aquí se los estoy poniendo. La Guerra Florida, en la cual ellos decían que una guerra para que tuviera el valor y la importancia real, tenía que ser una guerra entre iguales. Y una guerra entre iguales se hacía
cuando se tenía la posibilidad de tener el mismo armamento, las mismas condiciones. Entonces los mexicas lo que hacían es, yo, emperador mexica, le voy a declarar la guerra al emperador de Texcoco, ¿no? O al de Tlaxcala, no sé. Ve y avísale que en 3 meses empieza la guerra. Y dile que tengo 1000 soldados, y que tengo 1000 escudos, y que tengo 1000 lanzas, y comida para medio año. Ve y avísale. ¿Qué le falta? Iba el emisario. Mi rey mexica te declara la guerra y tiene esto y esto y esto. ¿Qué te falta? No, que no tengo escudos, me faltan los escudos. Y él regresaba. Rey mexica, que le faltan los escudos, llévenselos. Porque para ellos el concepto de guerra era una guerra entre iguales. Por supuesto, hablando de la parte material. Ellos sabían que eran los mejores guerreros. Y entonces no había problema. ¿Sí? En cuestión agrícola, muchachos, ellos tenían una agricultura en base a lo que eran los lagos. Ellos aprovechaban muchísimo los lagos y entonces utilizaban métodos de cultivo como los que hay en Xochimilco, que son porciones todavía y muy poquito ya. Ya casi lo hemos anulado cuando es un proyecto bastante bueno. Sí, muchachos, en pequeños cuadros de tierra, sembrar, esa tierra es flotante, se ponen los lagos y se siembra o se cultiva, ¿sí? Entonces, ellos tenían en especial una alimentación en base al maíz, a la calabaza, al chile, al jitomate, a los nopales, todo esto, pues así como ahora dirían muy veganos, ¿no? Efectivamente. Con, con una gran actividad, muchachos, en cuestiones de comercio, teniendo un mercado muy importante, el mercado de Tlatelolco, que si ustedes van al Museo de Antropología, pues ahí van a apreciar lo que era el mercado de Tlatelolco. Sí, todo esto es mexicas. Estamos hablando de mexicas. ¿Sí? Bueno, les voy a poner el nombre de los 3 emperadores más importantes, no porque fueran los más sabios, no, sino porque son los 3 emperadores que se van a enfrentar a los españoles. Entonces vamos en el orden, perdón, iba a poner aquí en el chat y apreté otra cosa. En el orden que yo lo ponga, así van a estar los emperadores, ¿sí? Van a llegar los españoles y se van a encontrar con Moctezuma. Muere Moctezuma y va a quedar Cuitláhuac. Ahorita vamos a platicar de eso. Y el último emperador es Cuauhtémoc. Esos son los 3 últimos emperadores mexicas. Cuitláhuac es Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Ahorita hablaré yo de ellos. ¿Sí? Y son los 3 más importantes porque finalmente son los que se enfrentan al imperio español, a España. Ellos se van a enfrentar a España y con ellos se da la conquista. ¿Sí? Hablando de educación, las 2 escuelas más importantes, muchachos, de los mexicas, vamos a tener el Tepochcali y el Calmeca. Esas son el nombre de las 2 escuelas. El Tepochcali era la escuela para la gente común, para la gente que iba a ser artesano, campesino, el pueblo. Pero todo el mundo estudiaba, muchachos. Entonces, el Tepochcali es aquel lugar donde van a ir los que es el pueblo y que se van a educar de manera general. Y la otra escuela, que era la de los nobles, es el Calmeca. Es la escuela de los nobles, donde iban los guerreros, donde iban los gobernantes, donde iban a estar la gente de élite, la gente que tiene más peso.
¿Sí? ¿Dudas, chicos, hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Se están entendiendo los mexicas? Disculpa, profesora. Sí. Así que dijo los de la escuela, la de Tepozcal. El Tepozcali es donde va la gente del pueblo, donde van los campesinos, donde van los artesanos, donde va gente común. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Muy bien. A ver, muchachos. Como ahora, maestra, Ajá. sería ¿Escuchó? como las escuelas privadas y los de escuelas de gobierno. ¿Cómo ahora? Sí, muchachos. Que lamentablemente ha sido así, ¿eh? Porque yo les voy a decir que finalmente estas dos escuelas no tenían nada que ver con dinero. Tenían que ver con que eres el heredero del gobernante y te preparas ahí. ¿Sí me explico? La educación, muchachos, no tiene que ver con dinero. Y nos los han hecho creer. Pero sí, muy cercano a lo que dice su compañero, como ahora, ¿no? El hecho de pensar, ay, vas al TEC de Monterrey y pagas miles de pesos y sale gente brillante. Pues no, han salido nuestros gobernantes y no han sido brillantes de esas escuelas. Han sido peor, creo que entre más paguen, han hecho más tonterías. Pero bueno, ya hablaremos de ellos. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí de los mexicas? ¿No tenemos dudas? Bueno, yo les, yo les voy a pedir algo. Vamos a ir a Classroom y vamos a ver 3 minutos de un video. Solo 3. ¿Sí? Ahorita les digo cuál. Es el de la higiene mexica. Así se llama. Higiene mexica. Higiene en los mexicas. Es un video que dura mucho más tiempo. Yo nada más lo que quiero es que vean algo de las características de los mexicas en cuestión de higiene. ¿Ya lo encontraron? Sí, Miss. Uh-huh. Bueno, gracias. Muy bien. Monitoreo 3 minutos, ¿les parece? Y a los 3 minutos empezamos a comentar el video. Solamente 3 minutos. Dura más. ¿Cómo se llama el Pero video? higiene mexica. Higiene mexica. ¿Los demás ya lo encontraron? ¿Cómo van? ¿Sí lo encontraron? Díganme.
Pues vamos a empezar, chicos. ¿Qué me comentan del video que acabaron de ver? Bueno, de los minutitos que acaban de ver de ese video. Sí, hola, hola. ¿Qué me pueden comentar del video? ¿Nada? Que los mexicas eran muy limpios. Que los mexicas eran muy limpios, muchachos. Los mexicas, nada que ver con los europeos. ¿Se acuerdan cuando vimos Edad Media? Sí. Los mexicas, nada de que no se bañaran, nada de que no, usaban una planta, ¿sí vieron que usaban una planta que era como jabón? Sí, que no salía jabón y esto. Efectivamente, ellos no toleraban calles con basura. ¿Qué más vamos a tener de los mexicas? Sí, ellos estaban mucho más adelantados que los europeos. De hecho, esto de que se bañaban 2 veces al día es totalmente cierto, ¿no? Fíjense la comparación, los europeos se bañaban 2 veces en su vida, aquí se bañaban 2 veces al día. Incluso tenían una técnica para los desechos, ¿no? Para utilizarlos como fertilizantes y que no oliera mal ni estuviera obstruyendo las calles, ¿sí? Sí, del canal de Viena, habla de lo vienés, o sea, de que aquí había canales y en Europa había canales, y los canales de Viena, ¿sí? Eran mucho más sucios que los canales de aquí, efectivamente. Dejaban, sí, utilizar como fertilizante para la tierra. Pues bueno, era lo que yo quería que vieran, una parte de cómo los mexicas, logran, muchachos, tener esos avances, ¿sí? Esa parte de desarrollo que no se da en muchas culturas, incluso europeas. Muy bien, pues en este momento voy a dar lo que podríamos llamar la ruta de Cortés o que también se llama la conquista armada. Entonces yo voy a proceder a empezar a dar la ruta de Cortés o la conquista armada. Entonces, voy a iniciar hablando un poquito de Hernán Cortés, muchachos. El nombre completo de Hernán Cortés es muy largo, pero les quiero mencionar su apellido, uno de los apellidos que me interesa. Hernán Cortés Monroy Pizarro. Y más, hay más. Pero su nombre es Hernán Cortés Monroy Pizarro. Haciendo alusión o recordando Francisco Pizarro, que fue el conquistador de Perú. El primo de él era Francisco Pizarro. O sea que entre primos conquistaron los imperios más importantes de América. Su primo conquistó el imperio inca y él va a conquistar el imperio mexica. ¿Sí? Él estudia un tiempo en la Universidad de Salamanca, en España, y es algo que caracteriza mucho a Cortés, era que era muy explosivo, muchachos. Un hombre muy intrépido, muy valiente, que toma decisiones, pero junto con ello tiene una gran explosión emocional, ¿sí? Entonces vamos a tener a un Hernán Cortés sumamente explosivo. Llega a América en el año de 1504, concretamente llega a Cuba en 1504, con 22 años de edad, ¿sí? Y es que, bueno, haciendo un poquito de historia y de recordar cosas, los españoles cuando descubren América creen que es un archipiélago, que es un conjunto de islas. Eso es lo que creen los españoles, archipiélago, conjunto de islas. Pasa el tiempo y se dan cuenta de que no es un archipiélago, que es algo más. Pasa el tiempo y llega
Américo Vespucio y dice, esto es un continente. Y hace el primer mapa. Pero no se animan a entrar al continente porque pues lleva riesgos, ¿no? Entonces lo que hacen son expediciones nada más a la puntita, a la orillita, no entran a continente. Y su base, los españoles la tienen en Cuba. El gobernador de Cuba es Diego de Velázquez. Y Diego de Velázquez empieza a escuchar que hay un lugar muy rico, donde hay militares, donde hay un intercambio comercial, y Diego de Velázquez empieza a escuchar eso, ¿no? Para hacer un proyecto de expedición, le escribe al rey de España y le dice, oye, rey de España, ¿me puedes mandar soldados para que yo realice mi expedición? Y pues el rey de España saca la convocatoria y dentro de los soldados que manda, pues está Hernán Cortés. A sus cortos 22 años. Porque bueno, nosotros conocemos al Cortés viejo, al que ya era conquistador, al que se une a Marina, pero en realidad pues él llega de 22 años a Cuba para poder participar con Diego de Velázquez del proceso de expedición. Una vez que él llega a Cuba, Diego de Velázquez le da a conocer, mira, tengo tantos barcos, mira, tengo tantas armas, tantas personas, y mi proyecto es conquistar este territorio que dicen que hay, que cruzando el mar llegamos y que pasa esto y esto. Muchachos, desde Cuba se ve Yucatán. Entonces seguramente había habido españoles, seguramente y ciertamente, porque ahorita lo vamos a ver, que habían logrado entrar a lo que era la zona maya. Le platica todo esto Diego de Velázquez, Hernán Cortés escucha y sorpresivamente Hernán Cortés le roba el proyecto. Sale de Cuba con las embarcaciones, con las armas, con los soldados y sin Diego de Velázquez. ¿Sí? Robándole el proyecto ¿a quién? A Velázquez. ¿Sale? Vamos a ver la ruta de Cortés. El primer lugar donde llega Hernán Cortés es a Cozumel. Pasa por Isla Mujeres y llega a Cozumel. Y vienen las primeras sorpresas. En Cozumel encuentra 2 españoles, muchachos. Uno de ellos se llama Jerónimo de Aguilar. Y el otro se llama Gonzalo Guerrero. Esos son los 2 españoles con los que se encuentran. Habían naufragado en una expedición diferente. Y Jerónimo de Aguilar era sacerdote y le fue de muchísima utilidad. ¿Por qué le va a ser de muchísima utilidad? Porque Jerónimo de Aguilar traduce del español al maya y es su primer traductor. Gonzalo Guerrero ya se había casado con una princesa maya. De hecho, tenía 2 hijas con ella. Y él sí se enfrenta a los españoles. Porque los mayas, nada de que creyeron, de que ay, que eran dioses y que quiénes son. No, los mayas dijeron, estos nos quieren invadir. Y hubo guerra. El problema era que esa guerra, muchachos, ya esa cultura, los mayas, ya estaban en decadencia. Seguramente, si no hubieran llegado los españoles, hubieran llegado los ingleses, hubieran llegado franceses o de otro lugar y hablaríamos lo que ellos hubieran traído, ¿no? Sí, claro que sí. Pero miren, muchachos, mucha gente reniega y dicen, ay, ¿por qué no llegaron los ingleses? ¿Por qué no los franceses? Pues les voy a decir algo. Si hubieran llegado ingleses y franceses, no estaríamos aquí. Porque los ingleses, los franceses, los holandeses son racistas. Ellos solamente se mezclan con gente igual. Entonces, si hubieran llegado gente de otras nacionalidades, seguramente no estaríamos aquí. Triste,
pero real. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, No escuché, sí. profesora. Sí, ¿qué no escuchaste, Miquel? ¿A partir de dónde no escuchaste? Sobre algo de Jerónimo de Aguilar, Gonzalo Guerrero. Sí. Cuando llegan los españoles, se encuentran con Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar es el que le traduce al maya. Era un sacerdote que, bueno, ya sabía maya y le hace la traducción a Hernán Cortés al maya. Y Gonzalo Guerrero es un militar que se casó con una princesa maya y que ya tiene hijas mayas. Entonces él sí se enfrenta a los españoles porque sentía que era una conquista, ¿sí? Lamentablemente en ese momento los mayas ya estaban en decadencia y no pudieron enfrentar a los españoles en las mismas dimensiones o en las dimensiones que estaban acostumbrados. ¿Dudas? No, profesora, gracias. Bueno. Es lo que estamos viendo, la conquista de Hernán Cortés. También sobre la conquista de México. El Pues sí. virreinato y su organización política. A ver, virreinato todavía me falta. Ahorita estoy viendo conquista, ¿sí? Pero voy a eso. Ahorita vamos con pura conquista, ¿sí? También hay un tema que se habla sobre factores y condiciones que favorecieron la conquista de México de 1519 a 1521. Es este. Entonces vamos sobre este, sí, efectivamente. Ese tema es este. Bueno, una vez que llegaron, muchachos, a Yucatán, a Cozumel, a toda esta parte de los mayas, pues ya después llegan a Tabasco. Hernán Cortés y su gente van a llegar a Tabasco. En Tabasco van a encontrar, muchachos, sí, permítanme tantito. En Tabasco van a encontrar que ya Moctezuma sabía de ellos. ¿Y cómo lo puedo afirmar? Porque les llega regalos. Y entre estos regalos que les llega está Malinche. Además de cacao, de café, de tabaco, de caña de azúcar, les llega un regalo de mujeres y está Marina. Marina va a ser fundamental, muchachos, porque Marina les va a traducir al náhuatl. Entonces, fíjense, Marina era una mujer muy conocedora, era una mujer inteligente. Marina les traduce del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al náhuatl, al español, perdón. Y ahí ya tiene a los dos traductores. Y seguramente ahí ya empezaba él a entender cosas mediante lo que es la posibilidad de dominar la traducción o el idioma. De Tabasco a Veracruz. Y en Veracruz funda la Villa Rica de Veracruz, lo que nos decías, Miquel, efectivamente. En Veracruz, una vez que funda la Villa Rica de Veracruz, se va a lo que es la zona de los volcanes. Ahora se llama Paso de Cortés, en honor a que él y su gente pasaron por la zona de los volcanes para llegar al objetivo, ¿no? Ya están entrando, ya no están en la orilla, ya no están en la costa, están entrando. Y algo muy importante, muchachos, es que ya están entrando. Y aquí es donde yo quisiera destacar, muchachos, de que no todo es malo en los españoles. Ojalá y nosotros, siendo también parte de ellos, fuéramos tan valientes, tan intrépidos, tan decididos como lo fue Hernán Cortés. ¿Sí? Posteriormente, muchachos, después de esta situación, vamos a tener que ya van por el paso de Cortés, por la zona de los volcanes, y van a llegar a Tlaxcala.
Se enfrentan los tlaxcaltecas con los españoles en un enfrentamiento muy desigual. Tlaxcala era una de las zonas que más habían padecido el imperialismo mexica. Tlaxcala era una de las zonas que más habían padecido el imperialismo mexica y entonces les va muy mal. Cuando los mexicas decían, ay, voy a declarar la guerra a Tlaxcala, les quitaba hombres para hacer sus acueductos, les quitaba sus frutos, sus flores, sus semillas, mal. Entonces vamos a tener que van a padecer esa situación. Pierden los tlaxcaltecas y negocian con los españoles. Vienes a destruir a los mexicas, ¿sí? Yo también los quiero destruir. Hubiéramos hablado antes. Yo me voy a aliar a ti, español, y te voy a dar todo lo que requieras. Y te voy a decir cuáles son las zonas estratégicas, por dónde entrar, por dónde salir. Pero cuando termines de conquistarlos, me vas a dar a mi posibilidad para poder también tener territorios y tener poder. Los españoles dijeron, va, negociamos. Y los tlaxcaltecas se unen a los mexicas. ¿Sí? De Tlaxcala a Cholula. Ya les estoy dando la ruta. Cozumel, Tabasco, Veracruz, zona de volcanes, Tlaxcala, Cholula. ¿Qué era Cholula? Un gran centro religioso mexica. No en balde está la mayor pirámide de todo Mesoamérica en Cholula. Una gran pirámide. La matanza de Cholula, Puebla. Ajá, exactamente, en Puebla. Exactamente. Un lugar que tendríamos que conocer, muchachos. De repente, de verdad descuidamos cosas que pueden estar muy cercanas. Cholula, Puebla. Van los españoles, entran a la pirámide. Y aquí hay un pequeño detalle. No había militares, ¿sí? No había militares, muchachos. Lo que había en Cholula eran mujeres que iban a dar a luz, ancianos, personas que se estaban rehabilitando de algún padecimiento físico. No había militares. Cholula era un centro religioso, un centro de recogimiento espiritual. Ay, perdón, dime por favor, otra vez. ¿Tipo hospital? No quisiera darle el nombre de hospital. ¿Saben cuál quisiera yo darle el nombre? Como de un lugar de recogimiento, donde tú vas y el ambiente es tan bonito, los recursos naturales tan bonitos, que te empiezas a sentir bien por la propia naturaleza. Eso era Cholula, un lugar muy hermoso. Pues, ¿qué creen? Cuenta la historia que los españoles entran a la pirámide y se apanican. Empiezan a oír el ruido de los tambores, empiezan a oler incienso, los cánticos y encerrados, y creen que los emboscaron. Ya nos emboscaron. Sacan el hierro es la espada, y sobre lo que se mueva, muchachos. Hay un libro que yo les recomiendo mucho para este episodio que se llama La visión de los vencidos. Generalmente sabemos historia por los que ganan. Los que ganan son los que hacen los escritos, ¿no? Fíjense que La visión de los vencidos es un libro que es bastante bueno porque lo hace el que pierde. Habla de los presagios que tuvo Moctezuma, como por ejemplo que había un cometa, que hubo eclipses, que se aparecía una mujer llorando por los canales de Xochimilco diciendo, ay, mis hijos, mis pobrecitos hijos, ¿sí? Que se aparecían unas aves que en la cresta llevaban imágenes, ¿no? De hombres barbados. Vamos, finalmente el libro de La visión de los vencidos habla de todo eso y de Cholula, de cómo fue tomado Cholula con una gran violencia a gente que realmente no tenía por qué dársele esa violencia. ¿Sí? Ya una vez que tenemos que llegaron a Cholula,
Lo siguiente es la Ciudad de México. Lo siguiente es Tenochtitlan. Y vamos a tener que, ¿cuándo van a llegar a Tenochtitlan, muchachos? Van a entrar a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519. De hecho, a lo mejor hasta ustedes han pasado por esa calle, donde entra Hernán Cortés con toda su gente y Moctezuma ya lo está esperando. Moctezuma sabía que ya iba a llegar. Esta calle está en el centro histórico. Está en Avenida 20 de Noviembre, en la contraesquina del Museo de la Ciudad de México, donde ahorita es una parada del Metrobús y está el Hospital de Jesús. ¿Sí? Donde se ubica el Maestra. Hospital de... Sí, sí, sí. Ay, no te oí. O eventos funestos. En la Antes, visión, ¿cómo? ¿Eventos? antes de que llegaran Ajá. los españoles, decían que había 8 eventos funestos que decían la llegada de los españoles. Exactamente, exactamente es de lo que estamos hablando. Sí, 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 adelante. Sí, estás en lo cierto. No me acuerdo cómo lo se que... llama esa deidad. Sí, son los eventos funestos. Esta mujer llorando, ay, mis hijos, mis pobres hijos, este eclipse, este cometa, estas aves, entre otros eventos, ¿sí? Les digo que el libro de la visión de los vencidos lo narra muy claramente, es maravilloso, ¿eh? Y bueno, vamos a tener, muchachos, que finalmente se entrevistan, se ven los dos militares de altísimo rango, y aquí viene un episodio muy importante. ¿Qué hace Moctezuma? Moctezuma ya sabía lo de Cholula, ya sabía que le habían matado a la gente, pero no toma medidas, muchachos, y no las toma. Les voy a decir el por qué. Porque él tiene miedo. Tiene miedo porque está ante un mundo nuevo, eso es normal. Pero sobre todo tiene miedo ni siquiera por los eventos funestos que se avisaban, que bien nos dice su compañero. El miedo que tiene Moctezuma es de que iba a regresar Quetzalcóatl. Quetzalcóatl fue un dios que existió como persona. Cuentan que era un hombre barbado, blanco, de ojos claros. Sí. Moctezuma creía que Hernán Cortés era Quetzalcóatl. Sí. En su forma física. Claro. Y a Quetzalcóatl lo habían corrido, muchachos, de aquí, porque Quetzalcóatl estaba en contra de los sacrificios humanos. Entonces, había un grupo de sacerdotes que decía que había que eliminar a Quetzalcóatl porque los sacrificios humanos iban a seguir. Le ponen una trampa, Quetzalcóatl se va, pero jura que va a regresar. Dice, yo juro que voy a regresar. Y entonces Moctezuma creía que era el regreso de Quetzalcóatl. En lo que lo investigaba, en lo que sí o no, el tiempo pasó. Ahora, los españoles, fíjense lo que creyó Moctezuma. Yo los voy a invitar a mi casa, en mi casa van a vivir, los voy a tratar pero perfectamente, y ya que vivan y los trate muy bien, voy a pedirles que se vayan y ellos se van a ir sin ningún problema. ¿Cómo no? Pues sí, al contrario. Cuando viven en la casa de Moctezuma, la codicia y la avaricia pues se hacen más fuertes que nunca. Se ven Moctezuma, se ven Cortés, y Moctezuma le dice, los invito a mi casa, a su palacio, muchachos. ¿De dónde a dónde era la casa de Moctezuma? Muchachos, del Templo Mayor a lo que ahorita es la estación del Metro Chabacán. Fíjense a dónde lo estoy diciendo.
del Templo Mayor a lo que ahorita es la estación del Metro Chabacán, a lo largo. Y a lo ancho del Templo Mayor a la estación del Metro Hidalgo. Dentro tenía un zoológico. Cuentan que la mesa de Moctezuma diariamente tenía de todos los alimentos. Piensen lo siguiente, los españoles tenían el bloqueo árabe por un tiempo, ¿se acuerdan que los árabes habían conquistado? No tenían ni qué comer. Ante la mesa de Moctezuma, no, pues era algo espectacular. Era algo espectacular. Ahí estuvieron por un tiempo, cada vez su codicia y su ambición se hacía más grande, hasta que Hernán Cortés recibió un aviso. El aviso es que le mandan a decir que en Veracruz está Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, que llegó a Veracruz por él y que lo va a querer enjuiciar y atrapar. Acuérdense que le roba el proyecto, ¿sí? Hernán Cortés, que tenía la mecha corta, muchachos, que era así muy violento, muy de ahorita solucionó, dice, pues él no vino por mí, yo voy por él. Y entonces se va a Veracruz y deja encargado a uno de sus soldados que es terrible. Se llama Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado era muy violento, muchachos. Y mínimo, todos los que llegaron a la conquista eran alcohólicos, mínimo. Porque para hacer esos viajes y esas conquistas, pues necesitas estimulantes, muchachos. Entonces Pedro de Alvarado se queda al frente, cuenta la historia que Pedro de Alvarado abusó de unas mujeres indígenas, de unas doncellas, que los padres los enfrentaron, y ahí empieza la lucha armada. Cuando ya regresa Hernán Cortés de Veracruz, ni era cierto, no era cierto que estuviera Diego de Velázquez, era una mentira, pero ya cuando regresa Hernán Cortés, pues se da cuenta de que es una mentira, pero ya la lucha armada había iniciado, ya había grandes problemas, ¿sí? Si a esto le sumamos, muchachos, que ya está corriendo una epidemia, que es la epidemia de viruela, las cosas están cada vez peor. Cuenta la historia que el pueblo exige a Moctezuma salir a dar una explicación. Moctezuma va a un balcón, da una explicación, pero se menciona que ya iba muy golpeado, que ya su situación física estaba muy mermada por golpes que le habían acomodado los españoles. Su situación física es muy mala, sale al balcón y muchachos, le avientan piedras y muere de pedradas. Con esto, las cosas están cada vez peor. En vez de Moctezuma, porque ya murió, queda el siguiente emperador, que es Cuitláhuac, un súper guerrero, muchachos, de verdad, un gran personaje. Toma el poder a los 19 años. A cargo está. Muestra una pregunta. Sí. Yo vi una serie que era la de Hernán Cortés. ¿En esa Moctezuma y Cuauhtémoc son hermanos? Eran primos hermanos, sí, eran de la familia. ¿Muestra? ¿Sí me escuchas? Sí, Oh, son ya. familiares. Sí, son primos Sí. hermanos. Que para ellos era como una hermandad, ¿eh? Sí son familiares de primera línea, pero no, más bien de segunda, porque son primos hermanos. No hermanos, pero para ellos es como tu hermano, sí. Sí. Ok. Queda Cuitláhuac, un joven de 19 años, caracterizado por ser un supermilitar. Muchachos, tan bueno era que es el que le asesta la noche triste a Hernán Cortés. Lo saca del territorio. Iba muy bien, pero se contagia de viruela y muere. La viruela es traída por los españoles
mediante un negro que traían ellos. Y vamos a tener que muere Cuitláhuac. Ya la situación es desastrosa. Fíjense, los españoles, después de la noche triste, quitan el agua, bloquean los acueductos. Había un acueducto que es el acueducto de Chapultepec. De Chapultepec se traía el agua, pero los tlaxcaltecas le dijeron a los españoles, quítales el agua, viene de tal lado. Ellos estaban para eso, ¿sí? Y bueno, pues estaba la situación muy mal. ¿Qué podríamos decir como factores que favorecieron la conquista? El miedo al regreso de Quetzalcóatl, la epidemia de viruela, la alianza de otros pueblos contra los mexicas y la superioridad militar, tecnológica, ¿no? Cañones o pólvora. Pero fíjense que hay otro factor que no se menciona mucho y ese también es importante. Una mentalidad diferente. Los españoles son renacentistas, muchachos. Los españoles creen que pueden dominar el mundo, que el mundo es para ellos. Lo creen. Los mexicas tienen una mentalidad muy local. Voy a dominar México Tenochtitlan, voy a dominar Mesoamérica, pero es local. Y eso va a influir muchísimo. ¿Sí? Finalmente, ¿cuándo cae el Imperio Mexica? ¿Cuándo cae? El 13 de agosto de 1521. Ya no estaba Cuitláhuac, ya estaba Cuauhtémoc. Cuauhtémoc ya recibe un imperio muy mermado y el 13 de agosto de 1521 cae el Imperio Mexica. Si nosotros vamos a Tlatelolco, ahí en Tlatelolco hay una placa y dice, en este lugar fue la rendición. ¿Sí? Ahí fue la rendición en Tlatelolco de México Tenochtitlan, dando con esto pues el inicio a lo que será la época colonial. Ahora, tenemos dos tipos de conquista, muchachos. Sí, ¿algo me iban a decir? ¿No? Es de Nueva España. Sí, claro, ya vamos con la Nueva España y vamos a tener con esto dos tipos de conquista. La conquista armada, que es la que vieron ustedes, y la conquista espiritual, que es la más ruda. ¿Por qué es la más ruda? Porque, muchachos, la conquista espiritual es que hagas que la gente deje de creer en lo que cree. Cosa bastante compleja, porque es una conquista en base a la ideología, la conquista espiritual. De hecho, la conquista se representa con la cruz y la espada. La cruz representando a la iglesia y la espada representando a los militares. ¿Cuánto tiempo es de época colonial? Aquí lo vamos a poner, muchachos. Es de 1521 a 1821. 300 años. Ahora, la conquista espiritual, muchachos, a ver, la vamos a poner de 1521 a 1821. Ahora, la conquista espiritual se basa en la religión católica, pero esa religión católica va a tener órdenes o grupos que lo apoyen a esto. Yo les voy a poner ahorita una foto donde quiero que ustedes vean las órdenes religiosas de la Nueva España. Ahí está. Están los franciscanos, están los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Lo que hace cada uno, ahí está. Fundan hospitales,
conventos, orfanatos. Los jesuitas se van a ir mucho por la cuestión educativa y el propósito es eliminar toda manifestación de creencias indígenas. Cualquier tipo de conducta religiosa indígena se iba a anular. Van a destruir templos, ídolos, códices y van a buscar evangelizar a los hijos de los indígenas para eliminar con esto toda ideología religiosa pasada. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo se va entendiendo? Dejo de compartir. Muchachos, algo muy, muy importante es que vamos a tener que hay algo que se hace, que se funda. Hay una palabra para todo esto, ¿sí? Para todo esto de querer combinar, de querer... Maestra, Sí. Los frijoles sí son para. estaba escribiendo lo otro. ¿Puedes volver a ponerlo, por favor? Claro que sí, claro que sí. Cuando sea eso, pídanmelo para que yo sepa. No tengo problema. Vale. Déjenme ponerlo. Ahí está, espérame. Adelante, por favor. Gracias. Sí, todos los demás, ¿cómo están? ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo Ya tienen? solo falta el otro. ¿Cómo? Ya solo me falta el otro. Adelante. Un minutito. Que les voy a decir, miren chicos, es mejor que apunten a que saquen captura. ¿Qué puede pasar? Yo quisiera que no, pero que después ya no sepan ni dónde dejaron las capturas. Nada como tenerlo en físico, ¿eh? Bueno, continúo, ¿sale? ¿Sí? ¿Ya acabaste, Miquel, o todavía no? Espérame. Ujú, yo espero. Todavía no, profesor. Gracias. Bueno, Miquel, Ya solo faltan ¿ya? las. Adelante.
Bueno, pues mientras tanto, les voy a poner, sí, ya. Pero espero Ya, que ya gracias. tengan, sí, gracias. Gracias por avisarme. Muchachos, espero que vean en el chat, ¿sí? En el chat ustedes tienen una palabrita que se llama, la palabrita es sincretismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el sincretismo, muchachos? Si yo lo tengo que definir, es la unión de dos religiones para formar una tercera. En la Nueva España no pudo haber una religión ganadora, porque los españoles eran muy religiosos y muy creyentes, pero también los indígenas. Entonces, no quedó otro remedio más que combinar las características de una religión con la otra. Eso se llama sincretismo, cuando tomo una religión y tomo otra y voy creando algo nuevo. ¿Qué es la unión de dos religiones para formar una tercera? Eso es el sincretismo. Sincretismo en México hay en todo, porque nosotros vamos a vivir un periodo donde el sincretismo va a ser súper importante, ¿no? Nosotros tenemos sincretismo en todo. Les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. La Virgen de Guadalupe es sincrética. Sincretismo, ¿por qué? Porque toma los elementos de la religión española. Una virgen, madre de Dios, dulce, cándida, fina, frágil, aparentemente, ¿no? Nada que ver con las diosas mexicas, que son rudas, que son fuertes. Hay una que es la de las faldas de serpientes, ¿no? Imagínense. Tomas esa ideología de esa virgen, más española, pero al mismo tiempo es morena. Al mismo tiempo está embarazada, como muchas indígenas de aquí. Entonces, estás tomando elementos de la cultura mexica con elementos de la cultura española, lo fundes en algo y surge algo nuevo. Eso es ser sincrético, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener que se da el sincretismo y vamos a tener una religión con características de las dos culturas. Una religión donde vamos a poder tener elementos de dos culturas, como un altar de Día de Muertos, que es meramente indígena, pero donde mucha gente le va a poner que el Cristo, que el rosario, que cuestiones ya católicas, ¿sí? Eso es el sincretismo. Bueno, ¿dudas de la conquista espiritual, muchachos? ¿No? Pues vámonos al siguiente tema, que será la Nueva España, ¿sí? Vámonos a ver la Nueva España y quiero primero platicarles lo siguiente. Una vez que ya está la conquista, dicen, pues, ¿quién va a gobernar a la Nueva España? Y se propone que sea Hernán Cortés. Hernán Cortés con su gente. Son los que van a gobernar la Nueva España. El problema es el siguiente, que son muy corruptos, pero súper corruptos. Salían 10 barcos de plata y en vez de decir que eran 10, decían que eran 5 y 5 se los quedaban. Por eso es tan difícil erradicar la corrupción en nuestro país, muchachos. Porque la corrupción de nuestro país es desde que se funda la Nueva España. Va implícito en todo lo que somos. ¿Cuántas veces no escuchan? Ay, es que se roba, pero deja robar. El que no tranza no avanza. Todas estas cosas son heredadas históricamente. No es parte de algo espontáneo, de algo mágico. No. Entonces vamos a tener que eran muy corruptos y ya dudaban de Cortés y de su gente. Y ante esta situación, el rey de España manda a crear algo que se van a llamar las audiencias. Fueron dos. El objetivo de las audiencias era vigilar a los españoles en sus finanzas, en su comportamiento, en todo, ¿no?
Pues salió igual o peor, porque entonces los españoles ofrecieron a los de las audiencias dinero y se volvieron corruptos las audiencias. Los que venían a vigilar que no hubiera corrupción se volvieron igual de corruptos y se forman las audiencias. Muchachos, les voy a poner una pirámide de la organización política. Algo que me parece muy delicado en la organización política de la Nueva España es que los principales organismos políticos no están aquí, están en España. Vamos a ver la imagen, ¿sale? Ahí. Ahí está, miren. Si ustedes se dan cuenta, las tres primeras, pues están en España. El rey de España, el Consejo de Indias. Ellos no están en América. Bueno, ni siquiera conocen América. La Casa de Contratación de Sevilla estaba hecha para lo que eran negociaciones. ¿Qué compras? ¿Qué vendes? Economía. Y miren, lo que está en América es virrey, audiencias, gobernadores y ayuntamientos. Fuera de ahí, lo demás está en España. Provocando con esto un vacío de gobierno, un vacío de poder. Dejo de compartir. ¿Ya lo tienen todos? No, maestra. Ah, pues entonces espero, párenme por favor cuando sea eso. Dejo de compartir, chicos, ¿ya? ¿Cómo ven? Ya casi. No, ¿No? no, maestra. Espero. Ya, maestra, gracias. Perfecto. Miquel, Ya hacen falta los tres. Gracias, profesora. va que va. Dejo de compartir.
ante esta situación, muchachos, de esta falta de gobierno aquí, donde el virrey controlaba. Virrey quiere decir representante del rey, controla. Pero hay figuras tan fuertes como el rey que dirigen desde España y que no saben ni siquiera las necesidades que se requieren aquí o lo que se necesita básico, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a economía, ¿sale? Vamos a la economía de la Nueva España. ¿Y qué les voy a decir en economía? Que la principal actividad económica es la minería. Hay varias, ¿no? Pero la minería es la que más destaca. Algo muy importante, la minería se va a desarrollar en la zona del Bajío. Está en el Bajío. ¿Qué estados de la República son el Bajío? Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo. ¿Sí? Eso es el Bajío. Zacatecas, Guanajuato, San Luis, Hidalgo, Querétaro, y sobre todo el tipo de minería va a ser minería de plata, muchachos. El mineral más importante va a ser la plata. Les voy a compartir, muchachos, 2 fotos que a mí me parecen terribles, pero necesitan ver lo que es la minería. Así eran las minas. El minero se quedaba ciego, el minero se enfermaba del pulmón, el minero se quedaba con enfermedades respiratorias tremendas, y si la mina se hundía, podía sufrir de artritis, de enfermedades en los huesos. Imagínense ustedes. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Qué bueno que nos avisas, Yael. Adelante, ya casi acabamos. Entonces vamos a tener que la mina era terrible. Esto era la mina. Les voy a poner la otra de la mina para que tengan idea. Muchachos, el promedio de vida en una mina era de 22 años. El promedio de vida de una mina era de 22 años. Y les voy a dar aquí a poner una imagen de los problemas más graves a los que se van a enfrentar en una minería. ¿Sí? De los problemas graves que vamos a tener en la mina. Espérenme tantito porque estoy tratando de localizarlo. Aquí está. Fíjense. Sí, también esa parte era como complicada, ¿no? Una falla o que ya luego se desarrollaba un mal olor o explotaban elementos químicos, sí, efectivamente. Miren, aquí está el desarrollo minero. Muchas de las minas se encontraban en territorios aún no colonizados, lo que implicaba ir a lugares que eran hasta cierto punto hasta inhóspitos, ¿verdad? Adentrar al territorio. La número 2. Conforme la extracción de la plata se expandía, se hizo necesaria más mano de obra, insumos, o sea, materiales, ¿no? Insumos y seguridad. Más mano de obra, más materiales, más seguridad, lo cual no era tan real. Miren, muchachos, vean aquí la forma en que trataban a los mineros. Era terrible. Miren, muchas veces se habla, ay, en la Segunda Guerra Mundial murió mucha gente, ay, ¿qué le hicieron a los judíos? ¿Y a los indígenas? ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Por qué no nos indignamos con los indígenas? Hasta vemos como tono de burla, ay, ¿para qué quieren que le pidan perdón a los indígenas? Qué absurdo. Cuando se le ha pedido perdón miles de veces a los judíos por el Holocausto, miren lo que les hicieron. De hecho, muchas madres indígenas decidían no tener hijos
para que no fueran a las minas. Y nos podemos indignar con el holocausto, y con lo que a nosotros nos pasa no nos indignamos, ¿verdad? Y la última, durante el siglo XVII y XVIII, el Camino Real de Tierra Adentro fue la única ruta autorizada para trasladar plata y otras mercancías a la Ciudad de México y de ahí a Veracruz. Muchachos, este camino real que dicen de tierra autorizada, la única ruta, era para las mulas de carga, animales. Y era bien complicado y era para que enriqueciera a un grupo de gente. Los que tenían mucho dinero en la Nueva España eran los dueños de las minas y los dueños de las mulas. Tú tenías mulas y ya le hiciste, porque es la forma de trasladar. Entonces, fíjense nada más esta circunstancia. El desarrollo de la minería. ¿Se trajeron población negra? Sí. Sí se trajo población negra, pero a los negros se les trataba mejor porque les habían costado. Entonces, torpemente pensaron que la comunidad indígena nunca iba a escasear y decían, ay, pues indios hay muchos, el negro me costó, trátenlo mejor, ¿no? Eso es lo que se vivía en la cuestión económica de la minería. ¿Qué otra actividad económica pues era importante? Muchachos, pues la agricultura, lo que se llevaba de materia prima, ¿verdad? La agricultura. Destacando lo siguiente: el café, el tabaco, hay algodón, claro, variedad de frutas, variedad de verduras, una variedad incluso en animales, en plantas, pero sobre todo dos elementos muy importantes: la grana y la cochinilla. La grana es una planta que tinta azul y la cochinilla son animalitos que se hacen bolitas, a lo mejor algunos de ustedes hasta los conozcan, ¿sí? Y se hacen bolitas, los mueles y tintan rojo. Esos dos tintes naturales fueron de lo más utilizado en la Nueva España. ¿Para qué o por quién? Por Inglaterra. Inglaterra hace su revolución industrial en telas. Y estas telas se van a pintar con grana y con cochinilla, haciendo súper importante estas zonas. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Cómo vamos? Todo bien, creo yo, ¿verdad? No me dicen nada porque no me ignoran. ¿Todo bien? Bueno, vamos, todo bien. Seguimos, muchachos. Pues vamos con el arte, ¿no? La cuestión artística. Gracias, Dana. La cuestión artística que va a ser muy, muy importante porque pues se va a desatar una arquitectura maravillosa donde vamos a combinar los elementos indígenas con los elementos europeos. No les voy a alcanzar a dar todo lo de arte el día de hoy, pero hoy vamos a ver arte y vamos a empezar a ver la clase que entra criollos y ya independencia. ¿Sí? En cuestiones artísticas, pues va a destacar algo que se llama el barroco, muchachos. El barroco surge en Europa, pero se traslada aquí. Si tuviéramos que definir qué es el barroco, es el miedo al vacío. Y es cuando tenemos iglesias, conventos, seguramente que han entrado ustedes y ven adorno sobre adorno sobre adorno. Ese es barroco, donde hay mucho adorno, miedo al vacío. No dejas un espacio vacío. El barroco es eso. ¿Qué más vamos a tener del barroco? Pues que se utiliza mucho el oro y la plata, e incluso algunos otros elementos bastante costosos. Los vamos a tener en iglesias, en conventos. México tiene mucho barroco.
sobre todo porque se tenía la plata para poder crear barroco. Otra corriente artística, el neoclásico. Neoclásico. El prefijo neo, nuevo clásico. ¿Quiénes son los clásicos? Los griegos y los romanos. Entonces, ¿cómo se va a dar aquí el neoclásico? Pues por medio de pilares, de arcos, de columnas, que son como los griegos o los romanos, pero adaptado a lo nuevo, a los nuevos materiales, incluso al estilo de los indígenas, que ese va a ser el neoclásico. Otra corriente, el churrigueresco, que retoma neoclásico y barroco, los combina. Y se llama así porque así se llama el arquitecto, se apellida Churriguera. ¿Sí? Empieza a surgir una corriente de artistas que van a ser nacidos en América, hijos de españoles, pero nacidos en América, criollos, que empiezan a enaltecer un nacionalismo, muchachos. Y son los primeros avisos de que ya viene la independencia. Estos artistas educados, algunos de ellos en Francia, en España, y otros no educados en Francia y en España, pero que fueron a escuelas de los jesuitas, que eran educadores desde Europa y que tenían en América una gran tradición de ser los mejores educadores. Entonces un papa español decía, ¿llevaré a mi hijo a España a estudiar o se queda aquí en la Nueva España con los jesuitas? Generalmente se quedaban en la Nueva España con los jesuitas y era una muy buena decisión porque los jesuitas fundaron escuelas a imagen y semejanza de las europeas. Yo les voy a poner una de las mujeres más importantes, ¿verdad? En cuestiones culturales. Entonces comparto pantalla y yo creo que ustedes imaginan quién es. ¿Quién creen que sea? ¿Quién me lo dice antes de poner la imagen? Una mujer muy importante del arte novohispano. Mujeres hay muchas. ¿Cómo? Es que no los escuché. Si no, ¿cómo? Malinche. No. Malinche. No, no es Malinche, ya me lo pusieron. Y no es Frida tampoco. Es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz. Es el ejemplo. Aquí la voy a poner. Miren. Ahí copien lo que ustedes crean de Sor Juana. Por ejemplo, su nacimiento, su movimiento es barroco, ocupación escritora. Y bueno, tenemos eso. Y aquí viene Juana de Asbaje, Sor Juana Inés. Me voy a dar a la tarea este fin de semana de pasarle unos 2 videos de Sor Juana y de los que se puedan. ¿Sí? Terminando a Sor Juana, paramos, muchachos, con eso termina la clase. ¿Cómo estamos de dudas? Con 3 elementos. Muy bien, gracias, Constanza. Muchas gracias. Hasta el sábado, maestra. Hasta el sábado, nos estamos viendo. Un abrazo, les mando videos. Un abrazo a todos. Disfruten lo que queda del dominguito. Un abrazo. Hasta el sábado, maestra. Luego, A todas las chicas. chicas, feliz Día Internacional de la Mujer, ¿eh? A todas las chicas, felicidades. Igualmente, Miss. Hasta luego.